un caso minero, donde se torna un conflicto entre la comunidad, la minería, incluso reclaman la asistencia del Estado y demás. En base a todo esto, como vemos en las noticias, todo esto se forma, como ya dije, un conflicto y a veces dicen que uno tiene la razón o el otro tiene la razón. Dicen que los comuneros están pidiendo de más o dicen que la empresa está abusando de la comunidad y demás. En ese sentido, ¿cómo evalúa esta situación? Y en base a esto, ¿quién o quiénes cree que tenga la responsabilidad del conflicto? Yo quisiera explicarles un poquito este asunto desde un punto de vista muy personal, por supuesto. Lo que les voy a decir quizá les parezca un poco extraño, pero es lo que yo siento y pienso. Y además lo pienso con antecedentes de cosas que yo he visto en mi vida y que he leído por la historia nuestra. Yo empezaría diciendo que la minería es una desgracia para el Perú. Siempre ha sido así. Siempre lo fue desde la conquista. Aquí vinieron los europeos por el oro. Eso lo sabemos todos. Si no, no hubieran venido. Y este continente hubiera tenido una evolución buena, mala, distinta, de todos modos a la europea, pero hubiera tenido una evolución y nos hubiéramos podido entender con los europeos cuando nos hubiéramos encontrado, quizá de igual a igual. Claro, yo sé que estoy soñando. La historia fue distinta. La historia fue que, como sabemos, se enteraron de que aquí había oro y entonces vinieron todos los europeos hambrientos de oro a hacer todas las tropelías, toda la rapiña que hicieron y de la cual todavía nosotros no nos recuperamos. Entonces, nuestra relación con la minería es una relación históricamente conflictiva. Uno. Dos, me van a decir que eso que tiene que ver con el presente. Sí tiene que ver, porque en la época republicana continuó. Es decir, tenemos todo un periodo en que hemos tenido minas del Cerro de Pasco, una cadena de minas, incluidas por supuesto las minas bolivianas, que son una desgracia, la desgracia en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos sabemos que donde ha habido minas y donde hay minas hay pobreza. Entonces, si nos vamos a guiar por los resultados, nadie puede mostrar ningún ejemplo en esta parte del continente en que las minas hayan traído riqueza. Empezando por Potosí, que fue el lugar más rico del mundo en su época. Miren qué quedó de Potosí. Un cerro pelado. Miseria. Cerro de Pasco, en el Perú. ¿Qué ha quedado del Cerro de Pasco? Lo que fue un valle totalmente destruido. El agua totalmente contaminada para todos lados, tanto para la parte occidental como para la parte oriental. Todo malogrado. Y podemos seguir contando. Y Cajamarca, la mina, una de las minas de oro más importantes del mundo. Miren cómo están los distritos que rodean a la mina, sumidos en la total pobreza. Y Cajamarca, la ciudad, está hecha una desgracia. A mí me consta porque yo he enseñado en la Universidad de Cajamarca durante una época y conozco Cajamarca, he viajado muchísimas veces. Yo viajaba todas las semanas a Cajamarca, así que a mí nadie me puede contar el cuento. Entonces, yo creo que la relación de nuestro país y de nuestra población con la minería debe ser replanteada. Ahora, ¿qué pasa? Antes de entrar al caso de las Bambas. Por supuesto,
En el Perú van a decir que estoy loco, porque me van a decir, si no vives de las minas, ¿de qué vas a vivir? Pero yo me voy al presupuesto general de la República. ¿Cuánto es el presupuesto general de la República? El que ha terminado, el que va a empezar, porque ya han presentado el proyecto del presupuesto 2023. El de los 2022 son más o menos 175.000 millones de soles. 175.000 millones de soles. ¿Con cuánto contribuyen todas las minas del Perú? Todas. Cifras oficiales de la Sociedad de Minería y Petróleo. 12.000 millones. Es decir, como si ustedes tuvieran en el bolsillo 175 soles, y de esos 175 soles, solamente 12 soles son la contribución de las minas en impuestos. Ahora, cifras brutas. Si vamos a las cifras netas, tenemos que descontar eso, el daño que hacen las minas. Y vamos a las cifras del Banco Mundial. Que claro, ahora ya por razones políticas no hacen los estudios ambientales. Pero el último estudio ambiental del Banco Mundial señalaba que el Perú pierde anualmente 4% de su Producto Bruto Interno por los daños causados por las minas. Entonces, ¿cuánto vamos a crecer este año? Probablemente 2%, 3%. ¿Cuánto vamos a perder? 4%. ¿Dónde está la ganancia? ¿Cuál es la utilidad de las minas? ¿Que dan trabajo? Falso. Todos sabemos que las minas dan trabajo a contados números de gentes, porque la tecnología moderna ha hecho que ya no trabajen miles de mineros, menos mal, en las minas. Trabajan unos cuantos cientos con super máquinas. Entonces, no dan ocupación las minas. Última cuestión. Ciertamente, el Perú depende de las minas, porque cuando las minas venden su producto afuera, que lo venden ellas, el país no lo vende, ¿no es cierto? En nuestras narices sacan el producto minero y lo venden, lo llevan a sus mercados. El Perú se beneficia en la medida en que eso genera un movimiento de dólares. Entonces sí es cierto que si no hubieran minas, seguramente que tendríamos la tercera parte menos de dólares disponibles que lo que tenemos. Y como somos un país absolutamente dependiente, si no tenemos dólares para comprar afuera, nos morimos, porque todo lo compramos afuera. Entonces, última cosa antes de entrar a lo que habría que hacer, y a las bambas, porque ustedes me han pedido que hable de las bambas. Última cuestión. Hay diferencia entre las minas del Perú, las minas de Canadá, las minas de Australia y las minas de Chile. ¿Cuál es esa diferencia? Una diferencia fundamental. Mientras las minas de salitre y de cobre de Chile están en el desierto, mientras las minas de Canadá están lejos de las zonas pobladas, mientras las minas de Australia también están lejos de las zonas pobladas, en el Perú tenemos las minas en las cabeceras de cuenca, lo cual es un crimen. Porque entonces lo que tenemos que hacer es enormes tajos, porque ahora la minería ya no es de socavón, sino es de tajo abierto, enormes tajos
en un procedimiento por el cual se cortan las montañas y toda esa inmensa cantidad de tierra y de desmonte se lava con agua. ¿Y de dónde viene esa agua? De las lagunas que están en esas montañas. Entonces es un doble, es un triple crimen lo que se está cometiendo en el Perú desde que empezó la minería de Tajo Abierto. Hay países que han prohibido la minería de Tajo Abierto. Costa Rica, constitucionalmente, tiene prohibida la minería de Tajo Abierto. En el Perú, todos le rendimos pleitesía a la minería de Tajo Abierto. Y tenemos un locutor que todos los días en la radio exitosa, que es Nicolás Lucar, probablemente leyendo un publi de las minas, le dice a la gente que el Perú no puede vivir sin la minería. Y que qué hacemos, que no sacamos toda la minería que hay. Así pues, claro. Como el señor Lucar y los que defienden la minería no tienen sus casas ahí arriba, sino tienen sus casas en los mejores barrios de Lima, ¿no? Son capaces de decir eso. Entonces yo digo, sugiero, ¿por qué no se cambian de casa? ¿Por qué no se van ellos a vivir ahí arriba y traen a la gente de allá para acá? A San Isidro, a La Molina, a La Planicie. Hagamos ese cambio, pues. ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, entremos a las Bambas. Más o menos todos sabemos lo que pasó con las Bambas. No es una, son muchas comunidades, porque es un super mega proyecto. Ese super mega proyecto, también sabemos, seguramente que estoy repitiendo lo que ustedes ya saben, originalmente fue planeado para sacar mineral y mediante un tubo llamado mineroducto sacarlo al puerto al sur y por ahí que salga. Ya del saque incluso así era un crimen. ¿Por qué? Porque Andahuaylas es una de las zonas más agrícolas del Perú. Toda esa zona de Abancay y Andahuaylas es una zona verde. Productores de granos andinos, productores de papa. Más abajo, que también pasa por ahí en toda la parte de las provincias altas de Cusco, son zonas ganaderas. Entonces ya el hecho de que se cambie el patrón productivo de la agricultura a la minería ya es algo que totalmente incorrecto. Ahora me van a decir, no vas a comparar pues el valor de un kilo de papa con el valor de un kilo de oro o de cobre o de mineral. No, pues no lo voy a comparar. Claro que no. ¿Por qué no lo puedo comparar? Porque en el Perú no le damos valor a la agricultura. Pero si tuviéramos una política nacional que le dé valor a la agricultura, tendríamos probablemente, así como tienen otros países desarrollados que trabajan en peores condiciones que nosotros, tendríamos una agricultura mucho mejor. ¿Por qué Holanda puede tener una agricultura de primera calidad? Que es un país que la mayor parte del año la pasa en frío y que tienen que invertir muchísimo para agricultura, porque tienen que hacer agricultura de invernadero. Bélgica lo mismo, los países europeos lo mismo. ¿Por qué Ucrania, que está de moda ahora por la guerra, puede ser una potencia agrícola si se pasa 9 meses del año en invierno? Y nosotros, que tenemos un clima mucho más favorable, mucho más variado, no podemos tener una agricultura que valga la pena. Simplemente porque por racismo,
Como la agricultura es la ocupación de los indios, entonces a la gente que se creen blanquitos, que son los que nos han gobernado, blanquitos sin serlo, por supuesto, les apesta los productos de los indios. Y eso ha hecho que sistemáticamente la agricultura sea la dama pobre del país, la hijastra del Perú. Entonces, las Bambas precisamente y las comunidades de este proyecto están en zonas agrícolas. Desgraciadamente, nuestros hermanos campesinos, como también, y yo tengo que ser aquí muy claro, puedo estar equivocado, pero tengo que decir lo que pienso y lo que siento. Como han perdido conciencia campesina, omnibulados por la plata, han hecho algo que nunca debieron hacer: desprenderse de su tierra. No tenían por qué entrar en arreglos con ninguna empresa minera. Lo que tenían que haber hecho es luchar por su agricultura. Valientemente, obligar al Estado peruano a que cumpla lo que el Estado debe hacer. Es decir, apoyar una próspera agricultura en esos lugares. En vez de eso, optaron por lo fácil. Entonces, qué lindo, vendo mi tierra, me vas a dar 1 millón, 2 millones de soles, con eso me compro unas cuantas combis, me voy al Cusco, no sé dónde, como han hecho los campesinos de Ancash. Compraron su combi y se fueron a ¿cómo se llama? Al norte chico. Vean cómo está ahora el norte chico. Toda la parte de Huacho para arriba. Pura delincuencia. Pura delincuencia. Un regalito de las minas, pues. Toda esa gente que bajó de allá, en vez de tener trabajo allá, un trabajo bien remunerado, bien apreciado por el Perú, optaron por vender, pues. A comprar su combi, a poner su puesto en el mercado, a ser ambulante. El resultado, miren cómo está el norte chico. Toda la parte de Supe, Barranca, Pativilca. Barranca es un lugar peligrosísimo. Entonces, lo mismo puede pasar en el sur. ¿Por qué tenían que vender? Se quejan ahora, ahí está pues, como dicen, ¿no? Hombre blanco, lengua de serpiente. Decían los indios norteamericanos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que los han ninguneado, los han paseado, unos han tratado de engañarse a los otros. Como esto ha demorado un montón, han pasado años, son generaciones ya, son hasta 3 generaciones de las Bambas. Entonces a los viejitos, a los abuelos, los engañaron, ¿no? Vendieron. Los hijos que han pasado por la universidad ya, que son profesionales, ¿no? Ahora se dan cuenta de que el precio al cual les vendieron no era el adecuado. Están reclamando un precio mayor y los nietos están reclamando las otras cosas. ¿Por qué? Porque hicieron un arreglo complicadísimo y ese arreglo suponía ese arreglo tiene muchas partes. Primero, la venta de sus tierras para poner ya minas. Luego, el cambio de una parte de sus tierras por otras tierras, lo cual significa que ellos dejaban sus casas y se iban a otras tierras de otras casas. Y finalmente, la promesa de darles empleo en la mina. Sumamente complicado, casi irrealizable. ¿Por qué? Porque el Perú pues tiene una legislación
anacrónica y porque tiene un poder judicial incapaz, ineficiente y corrupto. Todas estas cosas requieren de rápidos procesos judiciales. Entonces, ya, señor, yo le doy mi tierrita. Ya, te dicen, ya, usted se va para allá, se va a instalar allá. ¿Y mi título? No, que el título se lo van a tramitar. Para tramitar ese título pasan años, han pasado años y no lo tienen. No tienen títulos saneados a las tierras que les dieron a cambio. Y además, cuando han cambiado de casa, porque no es el asunto pues, de que te cambias de casa, ¿no es cierto? Sino dónde va a estar tu casa, es en qué sitio, qué ubicación económica tiene. Y finalmente, el asunto del empleo es, dame empleo. Y compadre, pero ¿qué sabes hacer? Porque el empleo en este tipo de minas es un empleo altamente calificado. Lo último que están haciendo ya ya eso no tiene nombre. Es decir, esos camiones, porque ustedes saben que el mineroducto eso nunca se hizo, cuando pasa entonces de una empresa a otra, de una empresa que creo que era australiana o suiza, no sé de dónde, a una empresa china, los chinos dicen, no, esto no es rentable. No, camiones, cosa que además es corrupta, porque los contratos de estos camiones son de personajes conocidos del Perú. Bueno, 400 camiones diarios. ¿Quién aguanta 400 camiones diarios pasando por su tierra? Entonces, lo primero que pasó es que las poblaciones se resistieron con toda razón, porque nadie puede aguantar eso, pues. Pero ahora he escuchado algo que yo francamente no quiero creer, y es que lo que están pidiendo los comuneros es que les den los camiones y ser ellos dueños de los camiones y que sus hijos manejen los camiones. O sea, están queriendo unirse a la contaminación y a la destrucción de su propia región. Y cuando ustedes me dicen, cuando me preguntan quién tiene la razón, mira, yo te voy a decir que nadie. Nadie. Si el Perú tuviera un Estado que merezca ese nombre, y un gobierno que merezca ese nombre, todo eso se replantearía. Todo se replantearía. Para empezar, ni siquiera se replantearía. Porque nosotros no deberíamos tener nuestro país subordinado a las minas. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque están destruyendo nuestro país. Ahora, para ser justo, yo no voy a decir que solamente las minas destruyen nuestro país. Por supuesto, ¿no? Hay cierto tipo de agricultura que también lo destruye, ¿no? Y también en la ciudad destruyen el Perú. Es decir, los peruanos, casi sin excepción, estamos destruyendo nuestro propio país. Y eso se puede demostrar fácilmente. Lo cual significa que tenemos que darnos un tiempito, repensar esto, repensar nuestro país y ver qué es lo que hacemos, porque así no podemos seguir. Pero claro, nadie se atreve ni siquiera a pensar eso. Y todo el mundo está siguiendo lo que ya sabemos que siguen, y lo que todos los días nos dicen los periódicos y las televisoras y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que esto puede haberles sorprendido, chicos, pero no crean, yo no estoy loco, estoy absolutamente racional. Lo que les digo, lo he pensado 100 veces, ¿no? Y creo que realmente por esta ruta nuestro país va a la destrucción. Y bueno, yo no quiero pues que mi país se destruya. No lo voy a ver destruido todavía, porque seguramente me voy a ir dentro de poco de este mundo, pero
ustedes, las generaciones de ustedes y los hijos de ustedes, sí, desgraciadamente, podrían verlo. Y ojalá que no lo vean, ¿no? Y ojalá que seamos capaces de replantear todo en el Perú y discutir todo. Bueno, aquí me quedo. Gracias. Sí, ya. Muchas gracias por su respuesta. Ahora pasamos, en base a esto, entonces, en conclusión, se podría decir que el Perú, como políticas de Estado, necesita necesariamente, eh, eh, como quien decir, darle una visión o mirar hacia la agricultura, porque se está dejando mucho esto de lado y solamente se está optando, como dice usted, por la minería. Sin embargo, podríamos tener en cuenta que también la agricultura desarrollada y con amplia tecnología, con una tecnología de punta, podría aportar incluso más con, si le damos ese famoso valor agregado a los productos, se podría exportar y así se podría hacer mucho, ¿verdad? Agricultura y pesca, mira, lo que Perú tiene que empezar a pensar es alimentar a su propia gente. Por ahí tenemos que empezar. Tenemos que tener peruanos y peruanas bien alimentados. Podemos hacerlo. ¿Cómo? Granos andinos, carne andina, pesca de nuestro mar. En vez de estar vendiendo, moliendo la anchoveta y otros peces para alimentar a los chanchos en China. Eso es absolutamente absurdo. Alimentar a nuestra población. Entonces, alimentas a tu población, educas a tu población, porque las generaciones de los chicos, de las familias de agricultores, deberían ser ingenieros. Y deberías tener la universidad agraria, no en La Molina, pues, ¿qué hace una universidad agraria en el barrio más rico de Lima? Pues tenemos que tener una red de universidades agrarias en los lugares agrícolas. Deberíamos tener una universidad agraria en Abancay, una universidad agraria en el Cusco sí parece que hay, bueno, en Puno está la Universidad del Altiplano. En todo caso, mejorar esas universidades, ¿no? Masificarlas y sacar de ahí los nuevos ingenieros que van a trabajar en las tierras de los papás, en las tierras de las familias. Eso es una cosa de sentido común, ¿no? Que nosotros tenemos que pensar, pero que en vez de eso, lo que hacemos es, nos venimos todos a Lima, nos metemos al sector informal, ¿no? Y ahí pasa lo que todos nosotros sabemos. Sí. En Lima, en Trujillo, en Chiclayo, y esas ciudades están como están, justamente porque las ciudades no producen. En el Perú tenemos ciudades parásitas, no producen. Porque me van a decir, claro, pero y Gamarra, sí pues, pero Gamarra pues es un pedacito de Lima. Cuando tú vas a Vietnam, en Hanoi, tú ves talleres por todo lado. La gente está produciendo. En Lima tú no ves talleres por todo lado. Ves ambulantes por todo lado y combis. Esa es la diferencia entre un país que está ocupándose en producir y un país que está ocupándose en cualquier cosa, sin ninguna orientación. Porque además, para variar, ya sabemos que el Perú no tiene ni plan, ni nada, ni idea, ni estrategia, ni sabe para dónde va. Y ahí vamos todos como un barco enorme que va a la deriva. Entonces, digo, lo que nosotros tenemos que pensar es un plan económico sencillo, pero basado en nuestras propias fuerzas y que realmente contribuya a la mejoría de nuestra población, a tener una población bien alimentada, bien sana y bien educada. Por ahí empezamos y después hablamos. Pero ahora no es así, es al revés. Sí, es así, es cierto.
muchas veces en la actualidad, sobre todo, se ha dejado de lado lo que es básicamente la alimentación, porque la alimentación, la salud, la educación, como quien dice en el Perú, el que tiene plata, que se lo dé, pues el que tiene plata que tenga buena educación, el que tenga plata que acceda al mejor